Quiero compartir rápido, porque se nos ha ido el tiempo y no quiero hacer muy largo esto, la segunda parte de nuestra serie sobre el rey Amasías. ¿Se acuerda? Estuvimos hablando la semana pasada. ¿Cuántos se recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que Dios nos pide un corazón, ¿cómo? Perfecto. Y dijimos, un corazón perfecto. Y dijimos, ¿cómo Dios nos va a pedir un corazón perfecto si somos tan falibles? Pero también hablamos en ese día de que si Dios nos pide un corazón perfecto es porque es posible con su ayuda. Lo dijimos. Entonces vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 25, desde el versículo 1. Y dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Aunque no de perfecto corazón. Mire al que está a su lado y dígale, Dios nos pide que tengamos un corazón perfecto. Dígaselo con fuerza para que se despierte un poco, porque hay algunos que se cansaron con las alabanzas. Dios nos pide que tengamos un corazón perfecto. ¿Por qué Amasías dice la Biblia que no tuvo un corazón, que no lo hizo las cosas con corazón perfecto, a pesar de que hizo lo recto, hizo lo que estaba bien, hizo lo correcto, pero no lo hizo de perfecto corazón? Y cuando vemos la historia, lo que la Biblia nos deja ver del reinado de Amasías, vemos que hizo las cosas a medias. Escuche, hizo las cosas a medias. De pronto limpió algunas cosas, sacó idolatría, castigó a los que tenía que castigar, pero dejó, dice la Biblia, dejó lugares altos. Los lugares altos eran donde se adoraba a los dioses paganos. O sea, se limpió la casa, por decirlo así, pero dejó cositas escondidas en los rincones de su vida y del reino. ¿Alguien me sigue? Obedeció a medias. Y nosotros dijimos la semana pasada que un corazón perfecto es el corazón que obedece a la palabra del Señor. El corazón que obedece. Y él obedeció a medias. Hizo lo que Dios mandaba, pero no todo lo que Dios mandaba. Entonces eso a la hora de ser pesado por Dios, fue pesado como que el corazón no estaba perfecto y no alcanzó. Esto nos pone una vara muy alta, un estándar muy alto, porque Dios, después Él lo dijo en varias ocasiones cuando Jesús viene a la tierra, dice, el que no es conmigo está en mi contra, el que no es capaz de dejar padre, madre, hijo y tomar su cruz y seguirme, no es digno de seguirme. Y este es un evangelio que a veces en algunas iglesias últimamente no se predica porque están buscando una palabra que no ofenda a la gente. ¿Está conmigo? El viernes hablábamos con los hombres, no estoy viendo el internet, simplemente que voy a poner esto en el Do Not Disturb y hágalo usted también para que no vaya a sonar. Pero el viernes hablábamos con los hombres que la imagen que se ha predicado de Jesús en los últimos años es una imagen distorsionada. Desde los púlpitos, los pastores nos hemos equivocado. Y yo como pastor a veces tengo que pararme aquí y pedir perdón en nombre de tantas enseñanzas malas que se han dado. Perdón ajeno. Porque hemos predicado un Jesús. La imagen que hablábamos el viernes era de que lo han desmasculinizado, como que lo han afeminado. Un Jesús que es todo, que cuando va caminando va oliendo las margaritas y los daisies y un Jesús que nunca sería incapaz de ofender a nadie, un Jesús que sería incapaz de mandar a nadie al infierno. Y el Jesús que está en la Biblia es un Jesús que amaba a la gente, que tenía compasión de la gente, pero era un Jesús que cuando vio la mugre en la casa de Dios, pateó las mesas. Era un Jesús que se paró adelante de los religiosos que preferían seguir mandamientos de hombres, costumbres, tradición, y les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, nido de víboras, ciegos, guías de ciegos, que hasta los discípulos dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que se ofendieron cuando les hablaste? Veo a un Jesús valiente que en el monte de Getsemaní pudo haber dicho no.
en el jardín ahí, pudo haber dicho que no a la cruz. Y cuando miró hacia el futuro y te vio y me vio a mí, dijo, vale la pena. Escuche, yo no sé si estás entendiendo lo que te digo, pero cuando Él te vio, porque la Biblia dice que Él miró hacia el futuro y dijo, oro por todos los que van a venir a causa del testimonio de ustedes. Diga conmigo, testimonio. Y cuando hizo eso, te vio a ti y me vio a mí. Y cuando Jesús miró hacia el frente y miró la cruz, dijo, vale la pena hacerlo por ti. Vale la pena. Eso lo hace un verdadero hombre nada más. Ahora Amasías hizo las cosas a medias. ¿Se imagina que Jesús hubiera hecho las cosas a medias? Hubiera dicho, ok, yo subo a la cruz, pero los clavos no. No, yo me aguanto los latigazos, está bien. La corona de espina, pero no la aprieten mucho. Pero los clavos no. Y en los pies, menos, no. ¿Se imagina? Lo hizo completo, Él hizo la obra completa. Ahora Amasías, el rey Amasías, tiene que ir a luchar, tiene una guerra inminente delante de él. Esta guerra es contra el pueblo de Seir. Y entonces reúne el ejército, hace un censo y se da cuenta de que los soldados que tienen son pocos, que no le van a alcanzar. Y entonces él decide contratar mercenarios del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de lo que enseñamos en la semana pasada? El reino de Judá se había dividido, Israel. El reino de Judá se mantenía más o menos cerca de Dios, aunque fallaba y terminaron fallando al fin de cuentas. Pero Israel se había volcado de lleno a los ídolos. La ira de Dios estaba contra Israel porque habían desechado al Dios verdadero. Y esto, hablamos, es algo para tener temor. Cuidado cuando desechas el consejo de Dios. Cuidado cuando desechas el consejo de Dios. Y aquí viene este hombre que hace las cosas a medias, que quiere hacer lo bueno. Era bueno que fuera a luchar con este Seir porque tenía que defender su tierra, pero va a contratar mercenarios a la tribu de Efraín, que era parte de Israel, y eso era algo que a Dios no le gustaba porque Efraín era lo más corrupto que había en esa época. Y entonces llegamos al versículo 5 de este capítulo 25 y quiero que lo lea conmigo. Léalo en las pantallas si usted no tiene su Biblia, y si tiene su Biblia, saque su Biblia de papel y muévala ahí adelante para que todos vean que usted trajo su Biblia. Dice, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefe de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra y tenían lanzas y escudo. Ahí hay una enseñanza enorme que no puedo desarrollarla hoy, pero en la época del rey Josafat el ejército era 4 veces mayor, lo que indica que cuando caemos en pecado nuestras defensas caen, no nos podemos defender y pensamos que Dios está con nosotros y a veces no tenemos la fuerza de Dios en nuestra vida porque hemos entregado nuestras fuerzas a Dios. Ahí hay una enseñanza tremenda para otro día. Versículo 6, y de Israel, del pueblo que no debía, tomó a sueldo por 100 talentos de plata. 100 talentos de plata eran como 3.500 kilos de plata, unas 7.000 libras, mucha plata. Tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios, diga un varón de Dios, vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con los hijos de Efraín, Pero si vas así, y le hizo una advertencia, si tú decides ir así y te esfuerzas por pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder. Léalo conmigo. En Dios está el poder para ayudar o para derribar. En Dios está el poder para ayudarte, o en Dios está el poder para ponerte la mano, cerrarte las puertas, y hermano, no vas a avanzar jamás cuando es Dios el que te pone la mano. No hagas las cosas a medias, Amasías, porque si vas con este ejército te has asociado con la gente incorrecta, y si pretendes ir a la batalla, aunque te esfuerces, aunque luches valientemente, no vas a prosperar porque Dios no va a estar contigo. Versículo 9, Amasías dijo al varón de Dios, ¿y qué pues se hará
con los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? ¿Y la plata? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías, escuche, entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de Saal y mató a los hijos de Seir a 10,000. Incline su cabeza por un instante. Señor, hemos leído tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos que tu presencia está en este lugar. Señor, háblanos. Que tu palabra, Señor, toque nuestro corazón de una manera trascendente hoy, Señor. Que esta palabra dé fruto y que podamos tener mucho más de ti en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta segunda parte se llama mucho más. Diga conmigo, mucho más. Mucho más. Mucho más. La semana pasada era un corazón perfecto, hoy vamos a hablar de mucho más. Yo tenía preparado toda una introducción, pero como se nos ha ido el tiempo con los testimonios, voy a ir a los puntos derechos. Vamos a ir derechito. Yo quiero enseñarte un par de cosas de este versículo, de estos versículos que hemos leído, para que aprendas en la vida práctica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás listo para escuchar la palabra del Señor? Para dejar que la palabra del Señor entre en tu corazón. La primera cosa que te voy a pedir es que anotes esto. Punto número 1, no te asocies con gente que Dios no quiere. No te asocies con la gente que está en contra de Dios. No te asocies con la gente incorrecta. No te asocies con la gente incorrecta. No traigas cosas incorrectas a tu vida. Aunque parezca conveniente, aunque parezca un buen negocio. Escuche, parte de entregar nuestra vida a Dios, parte de poder entregarle nuestra vida a Dios y hacer que Él sea el Rey, que Él sea el Señor. Una parte fundamental es darle lugar en nuestras decisiones. Porque en la mayoría de los problemas que tú tienes, la mayoría de los problemas que yo tengo, no tienen que ver solamente con los problemas del universo, tienen que ver con las decisiones que tomamos que traen consecuencias equivocadas. Cuando hacemos una decisión incorrecta trae consecuencias incorrectas. Y tú puedes ver eso, lo dijimos hace unos días en una de las prédicas también. Cuando alguien es incorrecto, cuando una empresa, cuando lo que estás haciendo es incorrecto, la primer señal es que te aleja de Dios. Puedes tener el mejor empleo, que si ese empleo hace que ahora no vengas a la iglesia los domingos, hay algo que está mal. Y se quedaron todos callados. Yo pensé que iban a aplaudir, a gritar y todo ahí en ese momento. Pensé mal. ¿Se lo repito? Si el trabajo ese que era una bendición de Dios, si esa bendición que Dios te dio, es que yo estaba esperando que Dios me diera la novia, pero a la novia no quiere venir el domingo a la iglesia. Ábrele la puerta y déjala ir. Wow. Si ese socio, si ese negocio, si esa compañía ahora no te permite hacer las cosas que Dios quiere para tu vida, te aleja de Dios, algo está mal. Juntarte con la gente equivocada, escuche, porque te estoy hablándole a tu espíritu para recuperar el temor de Jehová. El temor de Jehová, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. No miedo a Jehová. El temor de no ofender, de tener a Dios de nuestro lado. Yo tengo temor de perder el favor de Dios sobre mi vida. Y dice la Biblia que juntarte con la gente equivocada puede causar que Dios te quite su apoyo. Puedes seguir siendo un hijo, sí. El hijo pródigo seguía siendo hijo, pero las cosas definitivamente le empezaron a ir mal. Se quedó sin dinero cuando empezó a hacer lo incorrecto. Se asoció a sus amigos. ¿Y a dónde lo llevaban los amigotes? A la tomadera, a las chicas, a la bebida. ¿Sabe lo que le pasó? Le empezó a ir mal. ¿Por qué? Porque en Dios está el poder para ayudar.
o para derribarte. Y cuando nos ponemos en contra de Dios, y voy a repetir algo, esta es una frase que Dios me dio hace mucho tiempo atrás, la he repetido muchas veces y yo quisiera que Dios te la grabe en el corazón y en la mente. A Dios le importa más tu bienestar espiritual que tu salud o tu bienestar económico o tu confort aquí en la tierra. Te lo voy a repetir, a Dios le importa más que cuando te mueras te vayas al cielo que la pases aquí bien aquí en la tierra. Y si tú eres una de esas personas cabezonas que no entiende que Dios les está hablando y sigue dando vuelta y sigue dando vuelta, en vez de gloria en gloria y de victoria en victoria, vas a andar de crisis en crisis, porque si la crisis es la única cosa que te pone de rodillas ante Dios, Dios lo va a hacer. Porque Dios quiere bendecirte y que tu alma se salve. Ahora, si tú atiendes el consejo de Dios, dice que cuando ponemos a Dios y a su reino en primer lugar, todas las cosas vienen por añadidura. Ese es nuestro Dios. No puedes asociarte con la gente equivocada, porque Dios va a quitar su apoyo. O mucho peor, puedes lograr que Dios se ponga en tu contra. Y le dijeron a Saulo, ay Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es duro que golpees con tu cabeza y que quieras luchar contra Dios, porque yo le voy a dar mi experiencia personal, no la de Pablo, la mía, la de Cristian Gastú. No le podemos ganar a Dios. Y cuando nos empecinamos en darle la contra a Dios, la pasamos mal, hermano. Y Dios termina haciendo lo que quiere. Así que es mucho más fácil seguir a Dios y cosechar la bendición de Dios que ponernos a discutir con el que sustenta nuestra vida. ¿Sí? Tendríamos que recordar cuando nos juntamos con gente incorrecta, porque aquí surge un problema. ¿Cómo hacemos para no asociarnos con gente incorrecta y al mismo tiempo ser buen testimonio con la gente que está a nuestro alrededor? Pues bueno, tenemos que recordar que la Biblia dice que no nos engañemos, que las malas compañías o afectan nuestras buenas costumbres, corrompen las buenas costumbres. Nosotros tenemos que acercarnos a la gente que no conoce a Dios, tenemos que tener compasión de ellos, amarlos y ser luz, pero tenemos que tener cuidado que seamos nosotros los que influimos y no ellos a nosotros. ¿Hello? Porque si para predicar el evangelio te van a invitar a comer una carnita asada y te vas a tomar 5 cervezas, algo estuvo mal. El testimonio no quedó muy bien, ¿verdad que no? ¿Sí? O si te vas a poner a contar cuentos de esos de doble y triple sentido, ¿quién está influyendo a quién? ¿Quién está influyendo? Piensa, la gente que tienes a tu alrededor, ¿cómo te influencia? Tenemos que buscar el equilibrio de Dios para poder influenciar sin dejarnos influenciar. Amén. No se dejen engañar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las amistades. Hermano, las amistades, las malas asociaciones, ya sean de amistad o de negocio, te van a terminar corrompiendo. Funciona para el otro lado también, lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Te han dicho alguna vez que no eres muy inteligente? No importa, júntate con sabios. Si te juntas con sabios, vas a ser sabio. Si te juntas con gente que te ayuda a ir para arriba en tu vida espiritual, en tu vida social, en tu vida sentimental, vas a ir para arriba, te vas a convertir en sabio. Pero dice, más el que se junta con necios será quebrantado. Otra de las versiones dice, el que se junta con necios se meterá en problemas. A ver, ¿cuántos conocen esa historia? Levante, sea sincero, no le vamos a preguntar nada, así que levante la mano. ¿Cuántos se han metido con la gente equivocada y terminaron metidos en problemas alguna vez en su vida? Levante la mano. Yo quiero saber si este versículo es verdad. Mire a su alrededor. Hay algunos que no le dan vergüenza levantar la mano. Pero la mayoría de nosotros hemos hecho malas asociaciones que nos terminamos involucrando en cosas que no nos servían. Juntarse con la gente equivocada, hermano, es yugo desigual. Es yugo desigual. No es solamente para casarse. Usted sabe que la Biblia dice que no nos casemos en yugo desigual, porque un matrimonio dividido, una casa dividida no prospera, y es lo que sucede. Muchos chicos, muchas chicas, muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes a veces parecieran que ignoraran estos versículos porque, ay, es que me gustaron los ojos que tiene, los músculos que tiene. Mi esposa se enamoró de mis músculos.
Todavía los tengo. Cambiaron de lugar, pero están ahí. Todavía sigue enamorada, creo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Me hace así con la cabeza. Está bien, está bien. Un yugo desigual no prospera. No prospera en el matrimonio, pero tampoco prospera en los negocios. Tampoco prospera en las amistades, no prospera. Porque Dios no bendice eso, porque hay una influencia equivocada. Hermano, tenemos que tener cuidado. Si vamos a tener algún tipo de asociación, tenemos que buscar. Yo sé que a veces es difícil encontrar. Escuche, ¿usted quiere que le hable con transparencia? ¿No se va a ofender? No, ok. Escuche, a veces es difícil encontrar un cristiano para hacer negocios, porque a veces los cristianos son más difíciles que los que no son cristianos. Sí, es difícil, yo lo sé. Pero si vas a asociarte con gente que no es cristiana, por lo menos asegúrate que Dios esté en el asunto. Asegúrate, como decía la hermana, de poner señales, de pedirle señales a Dios, de buscar la paz de Dios, y asegúrate de ser tú el que esté influenciando y no el que está siendo influenciado. Asegúrate de eso. Dios no es solo para el domingo, hermano. Tienes que involucrarlo en tu vida, en cada área de tu vida. Y en las decisiones, en las pequeñas decisiones, es a veces donde nos metemos más en lío. Cuidado con quién te asocias. Involúcrate en los negocios de Dios y te va a ir bien. Nunca te va a ir mal cuando te involucras en los negocios de Dios, en salvar almas, en alcanzar al que está perdido, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, primer punto, no te asocies con la gente que Dios no quiera. Este hombre se asoció, era buen negocio, parecía que era bueno, sus hombres no alcanzaban, el ejército que tenía que enfrentar era grande, entonces dijo, vamos a pedir 100,000 mercenarios, gente que estaba entrenada, gente que era mala, que podía, pero Dios dijo, no, si vas con ellos vas a perder. Si vas con ellos te van a derrotar, si vas con ellos no te va a ir bien. No te asocies con la gente que yo no quiero, no te asocies con la gente incorrecta porque te va a ir mal, no te va a ir bien si te asocias con la gente incorrecta. No va a suceder. La segunda cosa que te quiero hablar en esta mañana es, anótelo, confía en aquel que te puede dar mucho más. El problema, este es un problema enorme, mi hermano. Y es cuando el dinero y las cosas materiales está metido al medio en el primer lugar de nuestro corazón. Este rey, le están diciendo que Dios no lo va a apoyar. Tiene que ir a la guerra. Estamos hablando de vida o muerte, ¿sí? Acuérdese que en esa época las guerras, en ese tipo de guerra, esto va a tener un poquito de ironía o de sarcasmo en lo que voy a decir, pero en esa época los reyes se involucraban en la guerra, no estaban en un escritorio mandando a los demás a morir. Pero si los capturaban, si perdían la guerra, al primero que mataban, ¿a quién era? Al rey. Le están diciendo, no vayas con la gente de Israel porque esa gente es idólatra, no quiero esa gente. Si tú peleas con ellos vas a perder. Ahora, si vas solo, yo voy a estar de tu lado y vas a ganar. Y Amasías, la primera cosa que se dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Lo primero que dice es, ¿y qué voy a hacer y qué va a pasar con la plata que ya les di? Porque le había pagado 100,000 talentos de oro, que le estoy diciendo que eran como 7,000 libras de plata, perdón. Entonces, aquí hay algo que tiene que entender y que va a ser trascendental para el desarrollo de esta historia. Ese dinero que el rey había pagado, esto les voy a enseñar, esto es parte de las costumbres de aquella época. Ese dinero no había ido a los mercenarios. Ese dinero había ido a las arcas del rey de Israel. Acuérdense que los soldados estaban obligados a obedecer a su rey. Entonces, este negocio había sido un negocio entre Amasías, que era rey de Judá, y el que era el rey de Israel. Ese dinero fue al gobierno de Israel. Los soldados, los mercenarios, su dinero, su ganancia, iba a estar en el botín de guerra. Cuando ellos ganaran, se quedaban con el botín de guerra. Y ahora cuando el rey les dice, ¿saben qué? No, vuélvanse, están perdiendo su negocio. Por eso es que dice que se fueron bien enojados.
No solamente se fueron enojados, después vamos a ver que se vengan y terminan saqueando alguna de las ciudades de Judá. Lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Tenemos que tener cuidado cuando lo que hay en nuestro corazón, en primer lugar, es el dinero. Porque si, y escuchen, yo te voy a ser un poquito más profundo. Todos nosotros tenemos el dinero en algún lugar de nuestra escala de valores. Cuidado que no esté en el primer lugar. Cuidado que no esté en el primer lugar. Jesús dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Dígale al que está a su lado, por favor, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Dígaselo con más ganas, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No se trata de que no puedas prosperar, porque nuestro Dios es un Dios que nos bendice. Es un Dios que si ponemos las cosas en sus manos nos da todo lo necesario y nos da una vida abundante. Nos da todo lo necesario para toda buena obra, dice la palabra. Él nos bendice conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra, y eso es cierto. Pero tenemos que entender que no es lo principal. Desgraciadamente hemos tenido muchos iglesias, pastores que han predicado ese evangelio de la prosperidad y hay mucha gente creyendo de que Jesús se subió a la cruz para que yo tenga un Mercedes-Benz o para que tenga una casa gigante o para tener propiedades o para viajar, y eso no es así. Jesús murió en la cruz y su sacrificio fue para que no te vayas al infierno, para que tu vida valga la pena, para que tu vida que estaba condenada por el pecado que hay en ti tenga una chance de llegar al cielo. Para eso lo hizo. Pero Dios nos bendice, Dios nos prospera, es cierto. El problema es cuando tu corazón tienes en el trono a tu cuenta de banco. Esta semana, el día jueves, para ser más exacto, a las 5 de la mañana, 5 y algo de la mañana, falleció un conductor de Uber aquí en la ciudad de Duluth. Este hombre manejaba una SUV, una Nissan Pathfinder. La camioneta de alguna manera se trabó, se trancó en la vía del tren, en un cruce ferroviario que hay ahí en Duluth. Este hombre venía con un pasajero. El pasajero vio el tren, le dijo, hey, viene el tren, I'm out of here. O sea, yo me voy de aquí. Abrió la puerta y se bajó. Y el chofer se quedó tratando de sacar el carro y el tren lo chocó y lo mató. Tenía 39 años, un hombre asiático, dejó una criatura de 2 años, sin padre. Y me pregunto, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando que el pasajero tuvo tiempo de salir y él no? ¿En dónde estaba su foco? ¿Se acuerdan el otro día cuando hablábamos de enfocarnos en Jesús? De enfocarnos en Jesús y no mirar las aguas alrededor. ¿Dónde estaba su mente puesta? ¿Dónde estaba su corazón puesto? Para no pensar en lo que podía pasar, para arriesgarlo todo por salvar un vehículo que el seguro lo iba a pagar. ¿Sí? No te apures a juzgarlo. No te apures a juzgarlo. Porque nosotros a veces actuamos igual o peor. Te lo voy a repetir. Nosotros a veces actuamos igual o peor. ¿Puedo seguir? A veces el hombre de Dios o Dios a través de 1000 señales te está declarando que vas por un mal camino. Estás viendo que tu matrimonio se desmorona, que tus hijos van por mal camino. Estás viendo que las cosas salen mal y conoces el camino hacia Dios y conoces el camino hacia las cosas correctas, pero tu orgullo no te deja hablar, tu orgullo no te deja pedir ayuda, tu orgullo te retiene en el lugar y el tren pasa y ¡fum! Siempre me acuerdo de una gente amiga que teníamos, que vimos el tren venir con mi esposa.
Vimos hacia dónde iban sus hijos. Vimos que el lugar donde vivían, sus hijos tenían malas influencias. Eran 2 niños adolescentes que nosotros conocíamos desde que nacieron. Esos chicos iban mal. Y hablamos con los padres, gente de Dios, y les dijimos, hey, vendan la casa esa y sálganse de ahí. Muévanse a otra ciudad. Ese lugar va a pasar esto, esto y esto. Y lo recibieron, ¿saben lo que pasó? Lo recibieron como que los estábamos maldiciendo. En vez de buscar la advertencia. Hermano, hay una diferencia muy importante entre una maldición y una advertencia. Te lo voy a repetir de vuelta. Hay una diferencia muy grande entre una maldición y una advertencia. Una maldición es cuando hablamos mal sobre alguien. Cuando hablamos mal y declaramos el mal. Una advertencia es el cartel de stop que hay en la esquina de la calle que te dice que frenes porque si no frenas puedes chocar en la esquina. Cuando la palabra de Dios declara que si pecas, Dios se va a apartar de ti, que si te asocias con la gente incorrecta, Dios se va a apartar de ti. ¿No te están maldiciendo? Te está diciendo lo que va a suceder si sigues por el camino, porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero a los ojos de Dios es camino de muerte, el final es camino de muerte y a veces no nos damos cuenta. Hermano, hay veces que preferimos quedarnos en las vías esperando que el tren pase por encima a reaccionar. Te estoy hablando al corazón y he orado a Dios para que esto que te estoy diciendo no te ofenda, pero te toque la vida para que puedas reaccionar antes de que el tren llegue. Porque tenemos un enemigo que vino a matar y a robar y a destruir, no vino a jugar. Y tenemos un Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. ¿Confiamos en nuestra capacidad? Confiamos en nuestros recursos, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en los mercenarios que puedan venir a ayudarnos y no confiamos en Dios. Y el profeta le dice, ¿por qué no? Dios te puede dar mucho más que eso. ¿Vas a perder un dinero? Sí, vas a perder, pero Dios te puede dar mucho más que eso. ¿Qué es más importante? ¿Los 100 talentos de plata o que el enemigo gane y te corten la cabeza? ¿Qué es más importante? Hermano, yo te voy a preguntar esto. ¿Qué es más importante? ¿Que tu compañía califique para tal cosa? ¿Que puedas comprarte la casa esa que quieres? ¿Que puedas mejorar tu economía? ¿O que tu matrimonio siga junto? ¿O que tus hijos se descarríen? ¿Qué es más importante? ¿Se da cuenta que a veces tenemos las prioridades equivocadas? Y Amasías las tenía bien equivocadas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con la plata? Dios puede darte mucho más. Mira el que está a su lado, por favor. Ayúdame a bendecir y infúndale fe al corazón del que está a su lado. Dígale, Dios puede darte mucho más. Dios puede darte mucho más. Dios puede darte escuche, Dios puede darte mucha paz, mucha más paz que la que te va a dar el dinero. Dios puede darte mucha más paz de la que puede darte el dinero. Dios puede darte mucha más salud de lo que te pueden dar los médicos. Los médicos a veces se dan por vencidos. Dios nunca se da por vencido. Dios puede darte mucho más allá de lo que tus fuerzas te pueden dar, de lo que tu carácter o tu talento te pueden dar. Dios puede llevarte mucho más allá. Confía en el Dios que puede darte mucho más. Yo noté aquí, Amasías pensaba que podía vencer porque había contratado 100,000 valientes, pero ignoraba que para un Dios con todos los recursos, los números no son importantes. Y Él puede salvar con muchos o con pocos, como dice en Primera de Samuel. Dios puede salvar con muchos o con pocos. Entendamos que no depende de los recursos, depende de Dios. Hermano, Dios puede darte las cosas con mucho o con poco. Ay, pastor, yo quisiera hacer esto, quisiera tener esto, quisiera avanzar, pero yo no sé, no tengo la capacidad. ¿Y quién te dijo que es tu capacidad la que te va a hacer crecer? ¿Por qué no pones la capacidad en las manos de Dios? ¿Por qué no pones esos peces, esos panes que no parecen nada, que pareciera un snack?
¿Por qué no lo pones en las manos de Dios y dejas que Dios alimente una multitud con lo que ha puesto en tus manos? Hermano, crea en el Dios que puede darte mucho más. No confíes en el mundo, saca las cosas pasajeras de tu corazón, por lo menos bájalas de nivel para que Dios pueda estar en primer lugar de tu vida. Tienes un Dios que te ofrece mucha más vida de la que puedes imaginarte. Tienes un Dios que puede ofrecerte mucha más vida de lo que puedes imaginarte. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay gente que aún estando en los caminos del Señor no disfruta la vida que Dios le ha dado. Que transcurren los días esperando que algo suceda, esperando que un ángel baje del cielo. Yo te quiero decir que Dios ha puesto la fe en nuestro corazón para que nosotros alcancemos con la ayuda de Dios nuestros milagros. Dios va a obrar en tu vida, pero como yo siempre digo, nosotros hacemos lo posible y Dios lo imposible. Crea en el Dios que puede darte mucho más. Crea en el Dios que puede darte mucha más vida. Una vida abundante, abundante. Dios tiene el poder para ayudarte. Dios tiene el poder para ayudarte. Y también para derribarte, si haces lo contrario. Te hago una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez se ha esforzado mucho en hacer las cosas, en lograr algo y las cosas no han salido y te has dado cuenta que estás luchando contra Dios? A mí me ha pasado. Darme cuenta que lo que estoy tratando de hacer son cosas mías y no de Dios. Y ahí es donde Dios dice, hasta aquí llegaste y olvídese, usted no avanza más ni yo avanzo más cuando Dios pone su mano. Dios es el que puede sacarnos adelante. Tenemos un Dios que puede darnos mucho más. Amén. Tercero y último, termino. Haz lo correcto, aunque te cueste. Dígaselo a que está a su lado. Haz lo correcto, aunque te cueste. Había una canción vieja que dice, cueste lo que cueste, más allá del pasado, de mi vida. Algo así, ¿ya? Hacer lo correcto es difícil. Escuche, ¿cuántos saben que hacer lo correcto es difícil? Hoy. A ver, gracias. Levante su mano. ¿A cuántos les es difícil? ¿A cuántos les es difícil? Escuche, mire, mantenga la mano de arriba porque me encanta verlo con la mano arriba. Escuche, ¿a cuántos les es difícil ir a tu esposa o a tu esposo y decirle, sorry, me equivoqué? Mueva la mano si usted es de los míos. Oh my goodness. Y cuando tenemos que decirle a nuestros hijos, ya puede bajar la mano, cuando tiene que decirle a nuestros hijos, sorry, me equivoqué. Se la pongo difícil. Y cuando tenemos que decírselo a nuestra suegra, oh my goodness. El Señor está obrando en la humillación. Es difícil hacer lo correcto. A ninguno nos gusta escuchar un regaño. A ninguno nos gusta que vengan y nos digan, hey, tienes que cambiar lo que estás haciendo. A ninguno nos gusta. No nos gusta de niño, no nos gustaba de niño y nos gusta mucho menos de grande. ¿Qué me viene a decir a mí? Tengo 50 años. Y 51. ¿Qué me va a venir a enseñar? Ese no soy yo, ese es el argentino que tengo dentro. Y nos cuesta recibir el regaño de Dios. Y el tema es que Dios, escuche, te lo voy a volver a repetir porque esto es fundamental para la visión de la iglesia. Dios nos ha llamado a hacer luz. No vamos a hacer luz si no escuchamos el consejo de Dios. Y dentro del consejo de Dios vienen las jaladas de oreja. Viene el llamado de Dios, que no es para castigarnos, no es para hacernos daño, es para enderezar nuestros pasos, para que nuestros pasos se pongan en línea con el propósito de Dios y Dios pueda soltar su bendición sobre nosotros. A veces nosotros queremos cosas, nosotros sentimos ciertas cosas y deseamos ciertas cosas, pero esas cosas no están en el camino de Dios, no están en el propósito de Dios y van a desviar nuestra vida, y Dios lo sabe y Dios actúa, y a veces no nos gusta reconocer el error ante Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice esto: ciertamente, léalo conmigo, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable,
sino más bien penosa, trae tristeza. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Me voy a ir 22, 23 años atrás, 23 años atrás o más. Matías estaba recién nacido, habrá tenido 6, 7 meses. Y hay un versículo en el libro de Job que dice, aquello que temía me sobrevino. Y yo siempre digo que el temor es lo contrario a la fe. El temer es tener fe que lo malo me va a pasar. Ay, yo tengo miedo de que me atropelle un carro. Bueno, estás teniendo fe de que un carro te va a atropellar. Fe negativa. Estás creyendo en lo malo. Y me acuerdo que había algo que me preocupaba mucho desde antes que nacieran mis hijos. Con Cari estuvimos 5 años esperando poder quedar embarazados. Finalmente Dios hizo el milagro. Dios nos dio nuestro hijo. Quedamos embarazados, ella engordó. Nació el bebé y ella bajó de peso. Yo nunca bajé de peso. Lo peor es que no es un chiste. Eso es lo más triste de todo. Pero mi gran temor es que yo siempre me dediqué a la música, a los equipos. Es lo que Dios me dio a mí. Y mi casa, 5 años de estar casados solitos, había un par de habitaciones en las que usted encontraba cables por todos lados. Y yo dije, me acuerdo que hablábamos con Cari de esto, y yo le decía, tenemos que enseñarle a no tocar los cables, porque no puedo pensar en quitar los cables para él, porque tarde o temprano en la vida me voy a olvidar de un cable y ese cable va a causar la desgracia. Pero si le enseño que los cables no se tocan, todo va a estar bien. Y me acuerdo que un día Mati ya estaba creciendo, era un bebé bello, así con cachetitos, era bello. No me olvido. Tendría que haber traído una foto de... La cuestión es que llegó el día que él empezó a tirar los primeros pasitos así, y le compramos uno de esos andadores de plástico donde usted pone el nene y tiene rueditas y empieza a caminar. Entonces estábamos en el living de la casa, que era un living pequeño. Estaba mi esposa allá con él, estaba yo al frente, y en este costado había un televisorcito 20 pulgadas de esos grandotes así. ¿Se acuerdan esos televisores? Aquellos que tienen más de 30, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esos grandotes así con tubo, con 2 cables, uno amarillo y uno rojo, que entraban por delante e iban a una videocasetera. Sí, así de viejo soy. ¿Se acuerdan la videocasetera, el VCR? Que entraban los cablecitos, el amarillo y el rojo y el blanco. Estaban los 3, eran 3 cablecitos, era el rojo, no, creo que eran 2 o 3 más. Eran rojo, blanco, amarillo, rojo y blanco. Okay. Y estaban los 3 cablecitos ahí, iban del televisor a la videocasetera. Cari lo puso en el andador y lo soltó, y yo le abrí las manos. Hizo así, corrió, miró, movió, se vio, hizo ta, y se fue al televisor, agarró los cables y los desconectó. Fue lo primero que hizo. Y yo me agarré la cabeza y dije, oh my God, ¿en serio hizo eso? Y ahí comenzó un periodo, digamos como 5 meses, en los que cada vez que lo poníamos en el caminador, él iba a los cables. Y cuando él iba a los cables, yo agarraba y le pegaba en la mano. El tema es que cada vez que lo hacía, yo iba dándole un poquito más fuerte. Y llegó un día en que ya no le quise pegar en la mano y le di en las nalgas que Dios le dio para... Y le soy honesto, era mi primer hijo, es mi primer hijo, mi primogénito. Me caían las lágrimas. No me gustó darle la disciplina, y a él le gustó mucho menos. Pero eventualmente llegó un momento en que él dejó de tocar los cables y yo le enseñé cables. No se tocan, caca. No se tocan los cables te lastiman. Pasaron los años. 2 años después nació Ari. Ari creció, empezó a caminar, y un día estamos en el living de casa
Y Ari, que ya caminaba, se fue a acercar a los cables. Y Matías se le acercó, que ya tenía como 4 años, la agarró por detrás y le dijo, no, los cables no se tocan. Y yo le dije, nos miramos con mi esposa y dijimos, concha. Fíjese, tienen ya 20 y pico años cada uno, y Matías ya toca los cables, de hecho, mantiene todo esto. Ya le dejo tocar los cables. ¿Ah? Pero aprendió a través de la disciplina algo que en su momento le causó dolor. Escuche, en su momento le causó dolor. Él no se acuerda, a esta altura no se acuerda de la nalgada que le di. Yo sí me acuerdo que me dolió porque, le soy honesto, le di fuerte. Porque yo quería mostrarle que el cable le iba a traer dolor. Y a veces papá Dios hace lo mismo. Hay algunos de nosotros que los dolores de cabeza que estamos teniendo es papá tratando de corregir. Aceptar la corrección nos obliga a someter el orgullo. Y eso duele no tener la razón. Duele que Dios nos descubra en el error. Duele darse cuenta, escuche, duele darse cuenta que a lo mejor estuvimos toda nuestra vida detrás de algo equivocado. A lo mejor hemos gastado los años de nuestra vida pensando que íbamos a encontrar la paz en el dinero, o que íbamos a encontrar la paz el día que pueda regresar a mi país y comprarme el ranchito de tantas hectáreas y tener caballos y tener vacas. Y en realidad la paz la vas a encontrar en Cristo, con vaquitas o sin vaquitas. Es muy difícil, hermano, por ahí darse cuenta que a lo mejor estuvimos toda nuestra vida en una fe equivocada, en una religión que a lo mejor seguía más costumbres que lo que la palabra de Dios dice. Y cuando nos confrontamos en eso decimos, wow, el Dios del que me están hablando aquí es un Dios real, no es el Dios que da pena, ahí flaquito, todo lastimado en la cruz, porque Jesucristo no quedó ahí en la cruz, resucitó. A veces es difícil admitir que hemos desperdiciado parte de nuestra vida en errores. A veces es difícil dejar que esta palabra entre en nuestro corazón y podamos ver que estamos en problemas y decir, Señor, voy a pedir ayuda. Señor, voy a pedir ayuda, voy a dejarme ayudar. Hermano, una de las cosas que más nos cuesta es dejarnos ayudar por Dios o por quien sea. Pero hoy te estoy diciendo, confía en el Dios que puede darte mucho más. Haz lo correcto, aunque hacer lo correcto signifique humillarte. Haz lo correcto, aunque hacer lo correcto signifique perder 100,000 talentos de plata. Aunque signifique perder el negocio, aunque signifique que los que eran tus amigos y venían a trabajar para ti teóricamente, ahora se vayan enojados y no quieran hablar más contigo. Pero haz lo correcto. Haz lo correcto, confía en el Dios que si bajas tu orgullo se va a acercar a ti, porque Dios se acerca al humilde y se aleja del orgulloso. Haz lo correcto, cueste lo que cueste, haz lo correcto. Haz lo correcto. Nada que pierdas se compara con que Dios se aleje de tu vida. Póngase de pie conmigo, por favor. Haz lo correcto. Santiago, el hermano del Señor, escribió: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pónganme el versículo ese, por favor. Santiago 4, versículo 17. Léalo conmigo. Y el que sabe, al que sabe hacer lo bueno, le es pecado. Aunque pierdas, Dios puede darte mucho más. Aunque pierdas, Dios puede darte mucho más. Si estás esta mañana en este lugar, yo quiero dejarte con un último pensamiento. Vale la pena seguir a Dios. Vale la pena servir y entregarse a Dios, hacerlo Rey de nuestra vida y de nuestros destinos. Vale la pena rechazar ciertas asociaciones y no asociarnos a gente incorrecta, no unirnos en yugo desigual. Vale la pena rechazar un buen negocio por acercarme a Cristo.
Vale la pena rechazar un negocio que a lo mejor tiene involucrado algunas cositas medias oscuras, algunas cositas que a lo mejor están fuera de la ley, o aunque estén en la ley. A veces sabemos que vamos a perjudicar o vamos a hacer abuso de alguna otra gente, y a veces vale la pena hacer lo correcto, porque cuando le decimos no a ese negocio, Dios te manda 10 negocios más y te da mucho más de lo que imaginabas. Dios te da mucho más de lo que imaginabas.